Parecía un vagabundo más que buscaba refugio de la tormenta. Pero las dos mujeres que lo observaban desde la ventana estaban esperando a alguien exactamente como él. Royce Barrett detuvo su caballo frente a la desgastada pensión, mientras la lluvia golpeaba contra su gastado abrigo de cuero. El cartel que colgaba torcido sobre el porche decía "El descanso de Magnolia" en letras descoloridas. A través del resplandor amarillo de las ventanas, podía ver movimiento en el interior. Las siluetas de dos figuras que parecieron detenerse al notarlo. Un trueno resonó en lo alto mientras él desmontaba y sus botas se hundieron en el suelo fangoso. Todos los músculos de su cuerpo le dolían después de 3 días de duro viaje. Todo lo que quería era una cama seca y una comida caliente antes de continuar su viaje hacia el norte. La tormenta lo había atrapado a millas del pueblo más cercano, y esta pensión aislada era su única opción. Pensó en el trabajo que le esperaba en Cape Ridge. Paga decente por domar caballos en un rancho ganadero. Nada lujoso, pero un trabajo honesto que le permitiría alimentarse durante el invierno. El dinero que llevaba en sus alforjas le permitiría llegar hasta allí, suponiendo que pudiera encontrar un lugar seguro donde descansar esa noche. Cuando se acercó al porche, la puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Una mujer de unos 40 años estaba parada en la puerta, con su cabello oscuro recogido en un moño ordenado y luciendo un sencillo vestido azul que había visto días mejores. Su sonrisa era cálida, pero había algo en sus ojos que lo hizo detenerse. Un destello de emoción que parecía extraño para alguien que saluda a un extraño en una noche tormentosa. «Bueno, no eres un regalo para la vista», dijo, haciéndose a un lado para darle la bienvenida. «Soy Magnolia, pero todos me llaman Maggie. Sal de ese clima antes de que te dé la muerte». El interior era modesto pero limpio, con una pequeña sala de estar y una estrecha escalera que conducía al segundo piso. Una mujer joven con cabello rubio estaba sentada en una mecedora junto a la chimenea, con las manos ocupadas con la costura. Ella levantó la vista cuando él entró. Sus pálidos ojos azules estaban abiertos con lo que parecía ser nerviosismo. «Esta es Birdie», continuó Maggie, señalando a la mujer más joven. «Ella me ayuda a administrar el lugar. No recibimos muchos viajeros por aquí, especialmente con este clima». Royce se quitó el sombrero y el agua goteó sobre el suelo de madera. Había algo extraño en su entusiasmo por ayudarlo, pero el calor del fuego y la promesa de ropa seca eran demasiado tentadores como para ignorarlos. Había aprendido a confiar en sus instintos en el camino, pero la fatiga estaba nublando su juicio. «Muchas gracias, señora. Nombre es Royce Barrett. Puedo pagar una habitación y una comida». El bordado de Birdie se le resbaló de las manos y ella rápidamente se agachó para recuperarlo. Cuando se enderezó, su rostro se puso aún más pálido. Pero lo que Royce no notó fue el modo en que los ojos de Bird se dirigieron hacia una puerta cerrada en la parte trasera de la casa, o como la sonrisa de Maggie nunca llegó a llegar a sus ojos. El guiso estaba demasiado salado y Birdie no dejaba de mirar hacia la puerta trasera como si esperara que alguien entrara por ella. Pero Royce estaba demasiado hambriento como para preocuparse por el extraño comportamiento de sus anfitriones. Maggie se movía de un lado a otro por la pequeña cocina, sirviendo el espeso guiso marrón en un cuenco de cerámica desportillado. El olor a carne y verduras llenaba el aire, aunque algo debajo le parecía extraño. Un olor amargo que no podía identificar. Su estómago rugió ruidosamente, recordándole que no había comido desde el amanecer. «Parece que has estado cabalgando duro», observó Maggie, colocando el cuenco frente a él en la pequeña mesa de madera. «¿A dónde vas, si no te importa que te pregunte?» Royce cogió la cuchara. Su mano temblaba ligeramente por el cansancio. «Cresta de cobre. Hay trabajo esperándome allí». Tomó un bocado del guiso, haciendo una mueca por el contenido de sal, pero obligándose a tragar. Los mendigos no podían elegir, especialmente con un clima como este. Birdie había vuelto a su labor con aguja, pero sus dedos tenían dificultades con el hilo. Ella había estado mirándolo furtivamente desde que se sentó,
y ahora parecía tener problemas para concentrarse en su trabajo. La aguja se resbaló, pinchándole el dedo, y ella dejó escapar un pequeño jadeo. «Ten cuidado», dijo Maggie bruscamente, aunque su tono sugería más irritación que preocupación. «No puedo permitirme manchar de sangre el mantel de la señora Henderson». El nombre no le decía nada a Royce, pero notó cómo Birdie se estremecía al mencionarlo. Se presionó el dedo sangrante contra los labios y asintió rápidamente, volviendo a su costura con renovado enfoque. Afuera, la tormenta se intensificaba. El viento aullaba alrededor del edificio, haciendo vibrar las ventanas y las lámparas de aceite parpadear. El aislamiento de este lugar se hacía más evidente con cada ráfaga. Estaban a kilómetros de cualquier lugar y nadie viajaría por esos caminos esa noche. «Es muy amable de su parte, señoras», dijo Royce entre cucharadas. «No mucha gente abriría sus puertas a un extraño con un clima como este». La risa de Maggie fue alta y forzada. «Oh, creemos en la hospitalidad aquí. Un viajero siempre es bienvenido en Magnolia's Rest». Ella se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad. «Además, nos sentimos solos estando solo nosotros dos. Es agradable tener compañía para variar». Algo en su voz no coincidía con sus palabras. Había una corriente subyacente de anticipación, como si estuviera esperando que algo sucediera. Royce se encontró estudiándola más cuidadosamente mientras comía. Su vestido estaba bien cuidado a pesar de su edad, y sus manos eran suaves, no las manos ásperas y desgastadas por el trabajo que esperaría de alguien que dirigiera una pensión remota. El guiso se le estaba haciendo pesado en el estómago y empezaba a sentirse somnoliento. El calor del fuego y el cansancio del camino lo estaban alcanzando más rápido de lo esperado. Parpadeó con fuerza, intentando sacudirse el cansancio. «Las habitaciones están arriba, la segunda puerta a la derecha», dijo Maggie, aunque aún no había preguntado. «Sábanas limpias y cama suave. Dormirás como un muerto». La aguja del pájaro se volvió a resbalar. Y esta vez, no intentó ocultar su brusca inhalación. Pero cuando Roy se apartó de la mesa, sintió que sus piernas estaban extrañamente inestables y no podía evitar la sensación de que dormir podría ser lo último en lo que debería estar pensando en ese momento. La habitación estaba demasiado limpia para un lugar que rara vez recibía visitantes, y el huésped anterior había dejado más que sábanas arrugadas. Royce se agarró a la barandilla mientras subía las estrechas escaleras. Cada escalón requería más esfuerzo del que debería. Los escalones de madera crujieron bajo su peso y tuvo que detenerse a mitad de camino para estabilizarse. Algo andaba mal con su cuerpo. Su visión comenzaba a volverse borrosa y sus pensamientos se sentían densos y lentos. Pensó que era simplemente agotamiento por el sendero, pero los síntomas estaban apareciendo demasiado rápido, demasiado fuertes. Detrás de él, podía oír a Maggie y Birdie susurrando en voz baja y urgente, sus voces demasiado bajas para distinguir las palabras. La segunda puerta a la derecha se abrió para revelar una habitación pequeña pero ordenada, con una cama estrecha, un lavabo y una única ventana que vibraba con cada ráfaga de viento. Todo parecía recién limpio, el suelo barrido, la cama hecha con las esquinas bien ajustadas, el lavabo reluciente a la luz de la lámpara, demasiado limpio para una habitación que debería haber estado acumulando polvo si realmente recibía pocas visitas. Royce dejó sus alforjas en el suelo y se sentó pesadamente en el borde de la cama. Ahora la cabeza le daba vueltas y tuvo que cerrar los ojos para combatir una oleada de náuseas. Fuera lo que fuese lo que le estaba pasando, no era fatiga natural. Ya lo habían drogado antes unos fugitivos en Colorado, y esto le parecía terriblemente similar. Luchando contra la creciente niebla en su mente, se obligó a ponerse de pie y examinar la habitación con más cuidado. Fue entonces cuando lo vio. Un destello de metal debajo de la cama, apenas visible a la luz de la lámpara. Cayó sobre una rodilla, con una coordinación torpe, y metió la mano por debajo. Sus dedos se cerraron alrededor del frío acero. Un cuchillo, pero no cualquier cuchillo.
Era una hoja con mango de hueso y un tallado distintivo en la empuñadura. Había visto este cuchillo hacía 3 semanas en Silver Creek, llevado por un comprador de ganado llamado Morrison, que se dirigía al sur con una cantidad significativa de efectivo. Morrison nunca había llegado a su destino. Una búsqueda más exhaustiva reveló otros objetos escondidos apresuradamente debajo de la cama y detrás del lavabo. Un reloj de bolsillo de plata, un par de guantes de cuero caros y una pequeña bolsa de cuero que aún contenía algunas monedas de oro. Efectos personales de viajeros que se alojaron en esta habitación y nunca se fueron. Los susurros de abajo habían cesado y fueron reemplazados por el sonido de pasos en el porche delantero. Botas pesadas, múltiples pares acercándose a la casa a través de la tormenta. A Royce se le heló la sangre al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Maggie y Birdie no solo estaban robando a sus invitados. Se los entregaban a cómplices, hombres que se encargarían de los brutales detalles finales. Sus manos temblaban por la droga que le habían metido en la comida. Royce buscó a tienta su arma. La habitación ahora giraba más rápido y apenas podía mantener la vista enfocada. A través de la ventana, vislumbró la luz de una linterna moviéndose por el costado del edificio. Pero cuando la puerta de entrada se abrió y voces desconocidas se unieron a la conversación, Royce se dio cuenta de que estaba atrapado en una habitación que se había convertido en una tumba para otros viajeros y que su tiempo se estaba acabando más rápido de lo que su conciencia que se desvanecía podía soportar. Habían llegado 3 hombres, y por la conversación que se oía a través del suelo, Royce se enteró de que no estaban allí para tomar café y conversar. «Es grande», dijo una voz grave desde abajo. «Va a ser más trabajo que el anterior». Royce presionó su oreja contra el suelo, luchando contra la droga que corría por su sistema. Las tablas de madera estaban viejas y deformadas, lo que permitía que el sonido se propagara entre los pisos. Lo que oyó le heló la sangre. Encontró casi $200 en sus alforjas. La voz de Maggie ahora era diferente, más dura y profesional. La cálida hospitalidad que ella le había mostrado antes había desaparecido. Además, todo lo que lleva consigo no está nada mal para una noche de trabajo. Un hombre diferente habló. Sonido más joven. ¿Y qué pasa con la chica? Ella se está poniendo nerviosa otra vez. Casi me pincho con esa aguja 2 veces esta noche. Birdie sabe lo que pasa si causa problemas, respondió Maggie con frialdad. Aprendió la lección con el comerciante de Tucson. La visión de Royce se estaba deteriorando rápidamente, pero la adrenalina lo ayudaba a pensar con más claridad a pesar de la droga. Se obligó a moverse, arrastrándose hacia sus alforjas con dolorosa lentitud. Sus dedos encontraron el compartimento oculto que había cosido en el cuero, el lugar donde guardaba su verdadero propósito para viajar por estos caminos. Dentro había una insignia. Marshal de los Estados Unidos. Había estado siguiendo esta misma operación durante 3 meses tras informes de viajeros desaparecidos a lo largo de esta ruta. Morrison, el comprador de ganado cuyo cuchillo estaba debajo de la cama, llevaba información sobre supuestas casas seguras. Esta pensión había estado en la lista. Las tablas del suelo crujieron cuando unos pasos pesados subieron las escaleras. Royce logró sacar su arma de la funda, aunque sus manos temblaban tanto que apenas podía agarrarla. La habitación se inclinaba hacia un lado y él tenía que apoyarse contra la pared para permanecer en pie. Ya debería estar inconsciente, decía la voz grave. La receta especial de Maggie funciona rápido. Pero Royce había desarrollado una tolerancia a ciertas sustancias durante sus años de trabajo encubierto. La droga le estaba afectando, pero no tan rápida ni completamente como esperaban. Era su única ventaja, y muy escasa además. La manija de la puerta giró lentamente. A través de su visión borrosa, Royce podía ver la perilla de bronce girando. Se colocó detrás de la puerta, sabiendo que solo tendría una oportunidad. Su coordinación estaba fallando, pero la desesperación fue un poderoso motivador. La puerta se abrió de golpe y un hombre grande entró en la habitación. Linterna en una mano y un trozo de cuerda en la otra.
Detrás de él, una segunda figura esperaba en el pasillo. Esperaban encontrar una víctima inconsciente, no un objetivo armado y consciente. ¿Dónde diablos? El hombre grande empezó a decir cuando notó la cama vacía. Royce golpeó con toda la fuerza que pudo reunir, dejando caer el arma con fuerza en la parte posterior del cráneo del hombre. La linterna se estrelló contra el suelo y el aceite se extendió por las tablas de madera mientras las llamas comenzaron a lamer las tablas secas. El segundo hombre en el pasillo gritó una alarma, y de repente, la casa estalló en caos. Se oían pasos en las escaleras, voces que daban órdenes y el olor a humo empezó a llenar el aire. Pero mientras Royce se tambaleaba hacia la ventana, y sus piernas finalmente cedieron, se dio cuenta de que el fuego que se extendía por el suelo podría ser su salvación o su sentencia de muerte. Y en este momento, era imposible decir cuál. Las llamas se propagaban más rápido de lo que los hombres podían alcanzarlo, pero el plan de escape de Royce estaba a punto de convertirse en una trampa mortal. El humo llenó la habitación mientras el aceite derramado alimentaba el fuego en el viejo piso de madera. Royce se arrastró hacia la ventana, su cuerpo lo traicionaba con cada movimiento. La droga estaba ganando la batalla contra su conciencia, pero el calor y el humo lo obligaban a permanecer alerta. Detrás de él, podía oír hombres gritando y botas retumbando en las escaleras. «Todo el lugar está en llamas», gritó alguien desde el pasillo. «Sáquenlo antes de que lo perdamos todo». Pero el fuego estaba creando una barrera entre Royce y sus perseguidores. Las llamas habían prendido las sábanas de la cama y trepaban por las paredes con voraz intensidad. A través del humo creciente, pudo ver una luz naranja bailando en el techo mientras el fuego encontraba nuevo combustible en la madera vieja. Apoyándose en la pared, Roy se puso de pie y forcejeó con el pestillo de la ventana. Sus dedos se sentían gruesos y torpes, apenas capaces de manejar el simple mecanismo. El cristal estaba caliente al tacto, calentado por el fuego que se extendía por la habitación de abajo. Podía ver el techo del porche, una caída de 12 pies hasta las tejas de madera. Luego otro cayó al suelo fangoso. La ventana finalmente cedió, abriéndose de golpe para dejar entrar una ráfaga de aire frío y empapado por la lluvia. La tormenta seguía azotando, pero el aire fresco ayudó a despejar parte de la niebla de su mente. Podía oír voces abajo. Más hombres se reunieron alrededor del edificio, probablemente para atraparlo si intentaba escapar por allí. «Él está en la ventana». La voz de Birdie cortó la noche desde algún lugar abajo. «No dejes que se escape». Pero mientras Royce se preparaba para pasar por la ventana, escuchó algo que lo hizo detenerse. Detrás de los gritos y el crepitar de las llamas, se oía otro sonido. Una mujer llorando. No es la voz de Maggie, sino la de los pajaritos. Y ella no lloraba de miedo ni de emoción. Eran sollozos de genuina angustia. «Por favor», gritaba. «Nunca quise esto. Me obligaron a hacerlo. Tienen a mi hermana». La revelación golpeó a Royce como un golpe físico. Birdie no participó voluntariamente en esta operación. Ella estaba siendo coaccionada. El comportamiento nervioso, el torpe manejo de su costura, la forma en que se estremeció cuando Maggie le habló bruscamente. Ella fue tan víctima como los viajeros que murieron en esta habitación. Las llamas ahora lamían el marco de la puerta y el calor se estaba volviendo insoportable. Royce podía ver figuras moviéndose en el pasillo a través del humo, pero el fuego las mantenía a raya por ahora. Tuvo que tomar una decisión. Escapar por la ventana y dejar a Birdie a su suerte o intentar ayudar a alguien que podría ser la clave para acabar con toda esta operación. Pero cuando una viga en llamas cayó detrás de él, bloqueando la puerta por completo, Roy se dio cuenta de que estaban tomando una decisión por él y que la ventana parecía menos una ruta de escape y más su única oportunidad de sobrevivir. El techo del porche sostuvo su peso durante exactamente 3 segundos antes de que las tejas podridas cedieran, haciéndolo estrellarse contra el barro de abajo. Royce golpeó el suelo con fuerza y su hombro recibió la mayor parte del impacto. El dolor atravesó su cuerpo,
pero la lluvia fría y el impacto de la caída estaban ayudando a quemar algunos de los efectos de las drogas. Ahora podía pensar con más claridad, aunque su coordinación todavía estaba comprometida. A su alrededor, los hombres gritaban órdenes y corrían hacia su posición, rodando detrás de un barril de agua. Intentó evaluar la situación. La pensión ahora estaba completamente envuelta en llamas. Las llamas salían de las ventanas del piso superior y lamían el techo. Bajo el resplandor anaranjado del fuego, pudo ver al menos 4 hombres moviéndose alrededor del edificio. Los 2 que habían subido, más otros que debían estar esperando afuera. ¿Pero dónde estaban Maggie y Birdie? A través del caos, los vio cerca de la parte trasera de la casa. Maggie estaba arrastrando a Birdie lejos del edificio. La mujer más joven lucha por liberarse de su agarre. Incluso desde la distancia, Royce podía ver que Birdie estaba luchando por escapar, no del fuego, sino de la propia Maggie. «Deja de pelear conmigo, pequeño tonto». La voz de Maggie se oyó por encima del ruido de la tormenta y las llamas crepitantes. «Tenemos que llegar a los caballos antes de que todo este lugar se derrumbe». Se escuchó un disparo y esquirlas explotaron desde el barril de agua a centímetros de la cabeza de Royce. Uno de los hombres lo había visto. Él respondió al fuego, aunque su puntería no fue acertada debido a los efectos persistentes de la droga. El disparo salió desviado, pero le dio unos segundos para moverse y ponerse mejor a cubierto detrás de una pila de madera. El fuego se estaba extendiendo a otros edificios. Ahora un pequeño granero y lo que parecía un cobertizo de almacenamiento. Cualquiera que sea la operación que estaban llevando a cabo aquí, estaba siendo consumida por las llamas que Royce había iniciado accidentalmente. Años de evidencia junto con las pertenencias de innumerables víctimas se estaban convirtiendo en cenizas. A través del humo y la confusión, escuchó a Birdie gritar, no de miedo, sino de dolor. Maggie la golpeó tan fuerte que la joven cayó de rodillas en el barro. La mujer mayor estaba gritando algo sobre dar lecciones y saber cuál es el lugar de cada uno. Fue entonces cuando Royce comprendió el verdadero alcance de lo que estaba sucediendo aquí. No se trató de un simple robo. Era una red. Maggie estaba a cargo. Los hombres eran sus ejecutores y Birdie estaba retenida contra su voluntad. La mención de su hermana sugería que estaban utilizando a miembros de la familia como palanca para asegurar la cooperación. Luchando contra su coordinación deteriorada, Roy se abrió camino alrededor del edificio en llamas, usando el caos y el humo como cobertura. Necesitaba alcanzar a Birdie antes de que la llevaran a los caballos. Ella fue la clave para entender cuán grande era esta operación y quiénes más podrían estar involucrados. Otro disparo dividió la noche. Este más cerca. Un hombre emergió del humo a su izquierda. Rifle levantado. El disparo de respuesta de Royce fue certero esta vez, derribando al hombre instantáneamente, pero el intercambio había delatado su posición y podía oír botas corriendo hacia él a través del barro. La tormenta se intensificaba, haciendo aún peor la visibilidad, pero también enmascaraba sus movimientos. Cuando llegó a la esquina de la casa en llamas, pudo ver a Maggie obligando a Birdie a dirigirse hacia un grupo de caballos atados detrás del cobertizo de almacenamiento. Pero lo que Royce vio a continuación le heló la sangre. Había más caballos que hombres, lo que sugería que había otros miembros de esta pandilla que aún no se habían mostrado y probablemente se estaban moviendo para rodearlo incluso ahora. El último hombre en pie no era el que Royce esperaba. Y la verdad sobre la hermana de Bird cambiaría todo lo que creía saber sobre esta noche. Royce avanzó entre el humo y la lluvia, y su cabeza finalmente se aclaró a medida que la adrenalina quemaba los últimos efectos de la droga. El fuego había consumido la mayor parte de la pensión, proyectando sombras danzantes que ayudaron a ocultar su aproximación a los caballos. 2 de los miembros de la pandilla estaban caídos, pero podía oír al menos a uno más moviéndose en la oscuridad. Mientras rodeaba el cobertizo de almacenamiento, encontró a Maggie intentando subir a Birdie a un caballo. La joven luchaba con una fuerza sorprendente, arañando la cara de Maggie y negándose a montarla. A la luz del fuego,
Royce pudo ver sangre en ambas mujeres. Algunos por la lucha, otros por los cortes que Birdie se había hecho con la aguja de coser anteriormente. «Alguacil federal», gritó Royce, apuntando con su arma a Maggie. «Déjala ir y aléjate de los caballos». Maggie se giró, con el rostro contorsionado por la rabia y la desesperación. «No tienes idea de lo que has hecho. Esta operación alimenta a una docena de familias en 3 territorios». Pero fue Birdie quien habló a continuación. Su voz atravesó la tormenta con una autoridad inesperada. «Ella está mintiendo, Marsal. No se trata de familias. Se trata de codicia. Puro y simple». Algo en el tono de Bird hizo que Royce la mirara con más atención. La chica nerviosa y torpe de antes había desaparecido, reemplazada por alguien con acero en su voz y claridad en sus ojos. Ella ya no temblaba ni actuaba con impotencia. «Mi nombre es Ruth Caldwell», continuó, sacando algo de dentro de su vestido, una insignia idéntica a la de Royce. «Alguacil adjunto de E.E.U., trabajando de forma encubierta durante los últimos 2 meses». La revelación golpeó a Royce como un rayo. No había ninguna hermana retenida como rehén. No hay coerción que mantenga a Birdie obediente. Ella había estado desempeñando un papel, reuniendo evidencia sobre la operación desde adentro. El comportamiento nervioso, el torpe manejo de la costura, todo había sido un acto para mantener su tapadera. La cara de Maggie se puso blanca cuando se dio cuenta de que había estado albergando a un agente federal todo este tiempo. «Pequeña bruja», gruñó, buscando un arma escondida debajo de su delantal, pero Ruth fue más rápida. Su disparo alcanzó a Maggie en el hombro, haciendo girar a la mujer mayor y enviando su arma volando hacia el barro. En ese mismo momento, Royce escuchó movimiento detrás de él y se giró para encontrar al último miembro de la pandilla emergiendo del humo. Rifle levantado. Se oyeron 2 disparos simultáneamente. El pandillero cayó. La segunda bala de Ruth, dando en el blanco. La operación que se había cobrado la vida de decenas de viajeros finalmente terminó, entre fuego y lluvia en una noche que había comenzado con intenciones tan simples. Cuando las llamas se apagaron y la tormenta comenzó a desaparecer, Royce y Ruth estaban entre las cenizas del descanso de Magnolia. La evidencia que habían reunido ayudaría a conectar esta operación con crímenes similares en todo el territorio, brindando justicia para las víctimas cuyas familias nunca supieron su destino. «Nunca quise que nadie más cayera en esta trampa», dijo Ruth, observando la destrucción que los rodeaba. Todas las noches, tenía que verlos planear para la siguiente víctima, sabiendo que no podría revelar mi identidad hasta tener pruebas suficientes para detenerlos a todos. Royce comprendió el peso que había estado soportando. «Me habrías salvado la vida esta noche si no hubieras estado aquí». «Lo habrías imaginado», respondió con una leve sonrisa. «Los alguaciles tienen una forma especial de sobrevivir a lo imposible». Los caballos estaban cargados con objetos robados de innumerables víctimas. Dinero, joyas, efectos personales que finalmente podrían ser devueltos a las familias en duelo. Maggie, herida pero viva, sería juzgada por sus crímenes junto con los miembros supervivientes de su red. Al amanecer sobre las ruinas humeantes, 2 alguaciles federales cabalgaron hacia el pueblo con su prisionero y la evidencia de los crímenes que habían aterrorizado el territorio durante años. Lo que comenzó como una simple búsqueda de refugio se convirtió en el fin de un reinado de terror que se extendió a lo largo de cientos de kilómetros. Al final, Royce consiguió lo que originalmente quería: un lugar donde pasar la noche. Simplemente no esperaba que ese descanso llegara después de la noche más peligrosa de su carrera. A veces, el mejor refugio no se encuentra en los edificios, sino en la colaboración de quienes comparten la carga de proteger a los demás. El camino a Cape Ridge tendría que esperar. Había más trabajo por hacer, más justicia que servir y más viajeros que merecían realizar sus viajes con seguridad. Pero por ahora, el camino por delante parecía más prometedor y los peligros más manejables, sabiendo que había otros como Ruth luchando por la misma causa.
Si disfrutaste de esta historia de justicia en el Viejo Oeste, considera suscribirte a nuestro canal y apoyarnos con un super chat si quieres escuchar más historias como esta. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz estas historias olvidadas de coraje y supervivencia. Haz clic en el siguiente video para descubrir otra historia conmovedora de la frontera estadounidense.